con la excepción del exinfante de la Armada Británica llamado Noah Perkins, que aterrorizó a los residentes de Carberry, Manitoba, y un ermitaño anciano llamado Daniel Barber, que vivía en un barrio subterráneo cerca de Copetown, Ontario, que fue encontrado con un misterioso anillo de oro incrustado de ágatas con el nombre R.C. Pat estampado en el interior. El siguiente hombre salvaje que apareció en los periódicos canadienses era un residente de lo que se refería como Isla Valdez, Columbia Británica. Aunque hay una isla Valdez cerca de Nanaimo, Columbia Británica, una de las muchas islas del Golfo que se encuentran frente a las costas sureste de la isla de Vancouver, piezas contemporáneas sobre esta historia del hombre salvaje indican que la isla en cuestión se encuentra frente a la punta norte de la isla de Vancouver, en las cercanías de Alert Bay, en la isla Cormorant. Es posible que la isla Valdez mencionada fuera la isla Quadra, que se encuentra en el extremo oriental del estrecho Johnstone al norte, que, según escritos contemporáneos, se refería como Isla Valdez al menos hasta 1903. Sin embargo, la isla Quadra se encuentra a 70 millas al este de Alert Bay, lo que sugiere que el incidente pudo haber tenido lugar en otra isla Valdez más al oeste. La fuente de este relato fue un viajero anónimo, quien relató la siguiente historia a los periodistas en Ladysmith, Columbia Británica, un pueblo entre Nanaimo y el actual Duncan, que, por cierto, se encuentra a solo 8 millas al suroeste de la mencionada Isla Valdez de hoy en día. Una noche a mediados de octubre de 1905, según cuenta la historia, una familia de apellido Pitcock se dispuso a cenar tarde en su aislada granja en la isla de Valdez. A eso de las 10 en punto, su cena fue interrumpida por la aparición de un rostro espantoso en la ventana. El rostro estaba cubierto de pelo negro, informó un artículo en el Nanaimo Daily News. Solo una parte de su piel era visible. Aparentemente consciente de que lo observaban, la figura lanzó un grito diabólico y desapareció. Los jóvenes de la familia Pitcock, con rifles en mano, buscaron rápidamente por los alrededores de la casa cualquier señal de su visitante no invitado. La única pista que lograron descubrir fueron un par de grandes huellas impresas en la tierra blanda del parterre, debajo de la ventana de la cocina. 2 veces durante la noche, según el artículo, la familia escuchó un grito similar al del poseedor del rostro que había sido visto en la ventana. Al día siguiente, se mantuvo una cuidadosa vigilancia, pero no hubo señales de la criatura, aunque se encontraron huellas de pies descalzos a lo largo del arroyo que pasa por la casa de los Pitcock. Sin desanimarse, los hombres Pitcock hicieron otra vigilia la noche siguiente, posicionándose detrás de una pila de heno. A eso de las 10:30, mantenía el artículo de Nanaimo, se escucharon gritos horribles en dirección al arroyo, y después de esperar alrededor de 1 hora, 2 de los chicos resolvieron ir y buscar a lo largo del arroyo. Habían subido por el arroyo alrededor de 1 kilómetro, cuando la luz de una linterna llevada por uno reveló a un hombre alto, completamente desnudo, excepto por unos pocos harapos colgando de un cinturón en la cintura. Su cuerpo estaba cubierto de pelo largo, y el rostro era el mismo que se había visto asomándose por la ventana la noche anterior. Casi paralizado de miedo, uno de los hombres logró apuntar su rifle hacia la criatura. En respuesta, el hombre salvaje se lanzó al arroyo, nadó hasta la orilla opuesta y gritó: «No disparen», antes de correr hacia el bosque y desaparecer de la vista. El artículo de Nanaimo concluyó afirmando que 2 mestizos de Alert Bay aseguraron haber visto al mismo hombre unos días después, y que los chicos Pitcock estaban seguros de que la criatura que vieron no podía haber sido un oso. Más tarde ese invierno, se publicaron 2 artículos más sobre el esquivo hombre salvaje de las islas. El segundo, que apareció en la edición del 2 de enero de 1906 del Vancouver Daily World, era un breve párrafo que simplemente afirmaba que la criatura seguía ocupando un lugar destacado en la conciencia de la población local. El primero, impreso en la edición del 30 de diciembre de 1905 del Vancouver Daily Province, fue el producto de una entrevista con Mike King, el magnate de la madera que se encontró cara a cara con el hombre salvaje en lo que hoy es el Parque Provincial Strathcona, a principios del siglo XX, quien había regresado a sus refugios del norte después de concluir un negocio en México para celebrar la víspera de Año Nuevo con sus amigos. 1 año y medio antes, King había contado a los reporteros que los nativos con los que viajaba tenían sus propias ideas sobre la naturaleza del hombre salvaje de la isla de Vancouver, suponiendo que era descendiente de un simio que había escapado de un barco español más de un siglo antes, y la doncella Nootka que había capturado posteriormente. Esta vez, King ofreció otra versión ligeramente diferente de la teoría, también obtenida de conversaciones con los nativos de la isla. Como resultado de una investigación diligente entre los indios que residen en las cercanías del río del Inglés, declaraba el artículo, una de las porciones más salvajes y menos frecuentadas de la isla de Vancouver donde se vio al Mowgli varias veces, el Sr. King ha desenterrado una nueva y algo sorprendente teoría para explicar el origen del extraño ser. Esta teoría la hizo pública hoy por primera vez, aunque siempre ha creído en ella implícitamente, al igual que todos los indios de ese distrito.
Hace unos 28 años, un gran barco naufragó en la isla de Vancouver, a cierta distancia al norte del río Englishman. Algunos de los tripulantes perecieron y algunos fueron salvados. Los sobrevivientes fueron luego masacrados por los indios, y para castigarlos, se envió un buque de guerra desde Victoria. Pero esa es otra historia. En el cargamento de este barco había un gorila adulto, uno de los pocos capturados, que estaba siendo llevado a Inglaterra para el jardín zoológico. La jaula del animal fue arrastrada desde la cubierta y se rompió en las olas, permitiendo que el animal escapara. Fue visto varias veces después en la orilla por los sobrevivientes. Durante varios años después, el gorila causó consternación y horror entre algunos de los campamentos indios, y los nativos cuentan relatos espeluznantes de que el animal se llevó a una joven india, que no fue vista después. Los indios afirman que el hombre salvaje es el descendiente del gorila que escapó. La afirmación «el barco naufragó hace unos 20 años» indica que el evento en cuestión ocurrió alrededor de 1877. Aunque este autor no pudo encontrar ninguna información sobre un naufragio histórico, masacre india asociada y acción retaliatoria del gobierno que tuvo lugar en la costa este de la isla de Vancouver en la década de 1870, la narrativa descrita vagamente se asemeja a una serie de eventos que ocurrieron en la primavera de 1863, descritos por el autor Chris Arnett en su libro de 1999, El terror de la costa. Ese abril, un inmigrante alemán llamado Frederick Marx decidió mudarse con su familia de la isla Waldron a la isla Maine, siendo la primera una de las islas del Golfo en el estado de Washington, y la segunda una isla del Golfo en territorio británico, a unas 11 millas al noroeste. Para llevar a cabo esta tarea, Marx aseguró el uso de 2 barcos, uno de ellos un navío llamado Bella Coola, propiedad de un hombre llamado Henry, y el otro una canoa de tronco ahuecado, propiedad de su socio, Christian Meyer. La esposa de Marx y sus 5 hijos más pequeños viajaron en el barco de Henry. Marx, junto con su hija casada de 15 años, Caroline Harvey, viajaron en la canoa más pequeña. Durante el viaje, las embarcaciones fueron sorprendidas por una tormenta repentina. Marx y Caroline decidieron esperar a que pasara la tempestad en las costas del sur de la isla Saturna, mientras que Henry optó por llevar a la esposa de Marx y a los pequeños a su propio lugar en la cercana isla Pender. Después de encender un fuego en la playa, Marx y su hija fueron descubiertos y masacrados por un grupo de nativos, la Malti Cowichan, que codiciaban los bienes domésticos que habían llevado a tierra. Los nativos entonces destruyeron la canoa con hachas y arrojaron los cuerpos de sus víctimas al mar. Hecho esto, regresaron a su aldea y difundieron la noticia de su hazaña. Alrededor de la misma época, un grupo de nativos, actuando según el sueño de uno de sus miembros, disparó contra una tienda de campaña donde dormían hombres blancos en la cercana isla Pender, hiriendo mortalmente a uno de sus objetivos. Uno de los destinatarios del tiroteo, que había recibido un disparo en la pierna, se arrastró fuera de la tienda, arrebató un fusil del agresor más cercano y ahuyentó al resto hacia el bosque. Con el fin de obtener justicia por estos asesinatos, el gobernador de Columbia Británica, James Douglas, envió un cañonero de la Marina Real llamado HMS Forward a las islas del Golfo. Tras investigar las escenas de los crímenes, la tripulación naval partió en busca de los presuntos asesinos y capturó a 2 cerca de la isla Salt Spring, de camino a casa desde un potlatch. Los marineros luego se dirigieron a un pueblo La Malti en Copper Island, ahora Penellacut Island, donde se creía que otros de los asesinos se habían refugiado. Al acercarse el vapor, las mujeres y los niños nativos huyeron al bosque, y los guerreros tomaron posiciones estratégicas con vista a la playa. A través de un intérprete, el capitán del cañonero, teniente comandante Horace Lascelles, ordenó al jefe del pueblo entregar a los sospechosos bajo su custodia, dentro de un plazo determinado. Cuando el jefe no cumplió con su demanda, Lascelles bombardeó el pueblo hasta destruirlo. Los nativos respondieron con sus rifles, y una de sus balas alcanzó y mató al marinero de 16 años, Charles Glidden, el único militar británico que murió en acción en Columbia Británica. La década de 1860 vio otros casos de represalias británicas en respuesta a crímenes nativos en el noroeste del Pacífico, siendo el más notable el bombardeo de 1864 por parte de la Marina Real a las aldeas Nootka en la isla Flores, al noroeste de lo que hoy es Tofino, perpetrado en respuesta a los asesinatos de 4 marineros mercantes en Clayoquot Sound. El incidente de las islas del Golfo, sin embargo, a veces referido como la Guerra de la Malti, es la única acción de la que este autor tiene conocimiento, que tuvo lugar en las aguas al este de la isla de Vancouver, en las que desemboca el río Englishman. Hasta donde sabe este autor, no había gorilas a bordo de la HMS Forward en el momento de su campaña en las islas del Golfo, ni en la canoa excavada de Henry en el momento de los asesinatos de Marx y Harvey.